¿Cómo están? Con calorcito, ¿no? Bendito sea el Señor. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana todavía. Y quiero que me acompañe en su Biblia, abriendo su Biblia ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es palabra de Dios. Veíamos hace 8 días en el capítulo 1 acerca del mandamiento que les dio el Señor a sus discípulos al final, antes de partir. Veíamos que el viernes de la semana pasada, no esta sino la otra, pues se cumplían los 40 días, ¿verdad?, que el Señor estuvo apareciendo a sus discípulos, y a los 40 días pues Él se va, ¿no? Fue arrebatado en las nubes. Y veíamos el mandamiento que les dio, que fue ir a predicar el Evangelio, e ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y vimos también que les había dado el mandato de ir a ser discípulos a todas las naciones. Pero también les dijo que no se fueran, que se quedaran ahí en Jerusalén, estaban todos juntos, y que se quedaran en Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que recibieran la promesa del Padre que habían escuchado de Él, ¿no? Aquí no metió Él al profeta Joel para nada, Él les dijo: esperen, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, si Dios nos permite, es la continuación de esto mismo. Y vemos, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, y yo quiero que veamos primeramente qué significa el día de Pentecostés. Porque a veces decimos palabras, ya veíamos, hablamos palabras y pues ya, o sea, sin darnos cuenta qué quiere decir, qué dice o de qué se trata. Dice que el día de Pentecostés, la definición etimológica de la palabra, dice, proviene del latín pestecoste, y esta a su vez del griego, que es Pentecosté, que significa 50. Ahora, esta fiesta de Pentecostés no se conocía de esta manera, ¿no?, sino que tenía otros nombres que ahorita los vamos a ver. Pero es una fiesta religiosa que llevan a cabo el pueblo judío por mandato de Dios. Es una de las 3 principales fiestas del pueblo judío. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. Es la primera fiesta, es la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, y la fiesta de Pentecostés, ¿no? La fiesta de Pentecostés. La historia, bueno, pues nosotros lo sabemos. Vemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaban cautivos en Egipto, eran esclavos, y el Señor los fue a liberar, ¿verdad?, con poder, mostrando su poder a través de las plagas, ¿verdad? 10 plagas. En esta 10ª plaga es cuando Él les dio instrucciones de que sacrificaran un corderito entre las 2 tardes, ¿verdad?, un cordero sin mancha de 1 año, que se juntaran por familia, ¿no?, que si el corderito era muy grande, bueno, pues que invitaran a otras familias y compartieran. Les dio instrucciones de cómo deberían de comer el cordero. Pero les dio las instrucciones de que con la sangre de este cordero tenían que poner en los dinteles de las puertas y de las ventanas, y que no salieran de su casa, porque iba a pasar, iba a haber una gran mortandad, y todo aquel que se encontrara fuera de una casa que no estuviera con la sangre del cordero,
pues iba a perder la vida, ¿no? Iba a morir. Y así fue. Entonces, después de esta fecha, después de la Pascua, el Señor pues, lo saca en libertad, al día siguiente salen en libertad y empiezan a caminar por el desierto, ¿no? Un tramo que les costaría aproximadamente, exageradamente 40 días, lo hicieron en 40 años, ¿no? Pero el Señor cuando los saca, los lleva por el desierto y caminan por el desierto durante 3 meses. A los 3 meses llegan al monte Sinaí, y ahí en el monte Sinaí es donde el Señor les da la ley, ¿no? Les da la ley al pueblo de Israel. Obviamente, de la salida de la Pascua, de la toma de la Pascua, cuando salen libres, pues 3 meses no son 50 días, ¿verdad? Pero esta fiesta se celebró posteriormente a los 50 días. Bueno, para continuar yo quisiera que inclinara su rostro y me acompañara a orar para que sea el Señor el que tome el control de esta reunión y que sea Él el que nos hable directamente a nuestro corazón, y también que sea Él el que de alguna manera pues me use y me utilice en este día para que yo pueda exponerle a usted de una manera clara, al menos clara, la palabra, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que yo le hable. Y también orar para que el Señor nos dé a cada uno de nosotros la porción que necesitamos, porque eso es lo más importante, ¿no? Que estemos atentos a su palabra y que a través de estar poniendo atención, no solamente oyendo, sino escuchando, la palabra penetre en nuestro corazón y se forme ahí, se haga carne en nuestra vida, que la podamos poner por obra para que tengamos beneficio de la palabra. Mi Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Hoy, Señor, venimos con un corazón dispuesto a escucharte a ti, Señor, no palabras de hombres. Estamos cansados de escuchar palabras de hombres, promesas y tantas cosas que escuchamos, Señor. Pero queremos escucharte a ti porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra trae libertad a nuestras vidas, Señor. Tu palabra trae consuelo, tu palabra nos edifica, tu palabra nos exhorta, Señor, y tu palabra nos alienta. Te pido, Padre Celestial, que hoy en este momento, en esta reunión, Señor, estés tú hablándonos a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, y que haya una libertad, Señor, en nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Y te doy gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú has escuchado la oración de mis hermanos que te han pedido, Señor, que me uses como un instrumento tuyo. Que sea tu Santo Espíritu hablando en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Amén. Ok, entonces estamos viendo qué es el Pentecostés, ¿no? Esta festividad, le decía yo, que la celebran, la siguen celebrando, incluso el pueblo de Israel, que nosotros le llamamos judío, ¿verdad? En general, es el pueblo de Israel, el pueblo judío, la sigue celebrando 50 días después de que se tomó la Pascua, ¿ok? Entonces, esto, según parece ser que fue el día de ayer, ¿no? Que se cumplieron los 50 días, parece ser, ¿no? Entonces, esta fiesta religiosa también se le conoce como la fiesta de los primeros frutos. La fiesta de los primeros frutos. Y quiero que me acompañe a Levítico capítulo 23. Vamos a ver el verso 15 y el verso 16. Bueno, vamos a leer desde el verso 10, porque de hecho es la celebración de la fiesta, nada más que hacemos énfasis en el 15 y en el 16. Dice el Señor: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá.
Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Ojo, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 por 7, 49. Hasta el día siguiente, el 50º día, del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. La fiesta de los frutos, pero también se le conoce como la fiesta de las semanas. Le doy los datos, no lo vamos a leer porque no nos vamos a ir el día de hoy. Deuteronomio capítulo 16, verso 10, ¿no? La fiesta de las semanas. Y la fiesta de las cosechas, que está en Éxodo 23, verso 16. Ahora, ellos están celebrando el día que el Señor les da, están haciendo un gran festejo, el día que el Señor les entrega la ley. Mire, por esto comentaba yo, creo que se los comentaba hace 8 días, el pueblo de Israel, mientras se encuentra en Egipto, no tiene ninguna identidad. Son esclavos, están ahí como esclavos. No tienen identidad, no tienen libertad, no tienen absolutamente nada. Cuando el Señor los saca, recordemos que el Señor estaba buscando un pueblo, ¿no? Y le hizo la promesa a Abraham, ¿no? Que de su simiente iba a salir el pueblo, que iban a estar cautivos en Egipto 400 años y que después él los iba a sacar. Bueno, ya los sacó, pero es Dios el que los escogió como un pueblo para él, un pueblo para él. Más adelante el Señor dice que él fue como un marido, esto es, la esposa. Él escoge la esposa, que es el pueblo de Israel, y los saca. No, insisto, no son nada, no tienen identidad, no tienen nada. Para que el pueblo tenga identidad, el Señor les da leyes en el monte Sinaí, como una manera de acta de matrimonio, porque recuerde que en Éxodo capítulo 19, el Señor les dice a través de Moisés que si van a hacer todo lo que el Señor les dijera, y dijeron, todo lo que Él nos diga lo vamos a hacer. Digo, si ustedes me obedecen van a ser mi especial tesoro, o sea, su esposa, su amada. Y dijeron, todo lo vamos a hacer. Se comprometieron, se hizo un pacto y ese pacto fue sellado con sangre. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, pero este pacto y esta constitución para establecer un reino, el reino de Dios aquí en la tierra, el decálogo, este pacto se rompe porque en cuanto Moisés tarda, allá en el monte Sinaí, tarda en descender con la ley, el pueblo se desespera y entonces cometen adulterio, ¿sí? Fornican, hacen un becerro de oro, y entonces ahí se rompe el pacto. Se rompe el pacto. Después el Señor dice, mira a tu pueblo, no, ya no dice es mi pueblo. Dice, es tu pueblo, sácalos, ¿no? Bueno, gracias. El pacto se rompe, quedó ahí, ¿no? Después Moisés, cuando baja, rompe las tablas, se rompe la constitución y pasa el asunto ahí, ¿verdad? Que pasan a cuchillo a los idólatras y todo el asunto, pero después Moisés vuelve a regresar al monte y el Señor le da otra vez la ley. Si ya está roto el pacto, ¿para qué le da nuevamente la ley? Bueno, ¿para qué sirve la ley? Le hicieron la pregunta al apóstol Pablo allá en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Le hicieron la pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, bueno, la ley fue dada por causa de nuestras transgresiones, se lo estoy parafraseando, y fue dada como un ayo, como quien esté cuidando a su pueblo, a la esposa, quien le esté cuidando hasta que venga Cristo.
¿no? Fue el ayo para llevarlos a Cristo. Por eso no los dejó sin ley, les dejó la ley. Una ley que ellos no podían cumplir. ¿Por qué no podían cumplir? ¿Se acuerdan por qué no podían cumplir la ley? Porque estaban en la carne. Nadie podía cumplir la ley mosaica porque no podían hacerlo. Así de sencillo. Es como si nosotros en un momento dado le queremos aplicar la palabra de Dios a la gente que está allá afuera, que no tiene a Cristo. Es que tú tienes que vivir de esta manera, de esta otra. ¿Podrán acaso? Si con dificultad nosotros, que la conocemos y que sabemos que nos va a beneficiar la obediencia a la palabra, no lo hacemos, pues menos la gente que ni siquiera conoce a Dios, es más, que no quiere saber nada de Dios. Entonces, este pacto se rompe y quedó sin efecto. Pero el pueblo sigue con la ley, siguen obedeciendo la ley moral, de alguna manera, siguen obedeciendo la ley ceremonial y siguen obedeciendo la ley civil. Estas fiestas que estamos viendo pertenecen a la ley ceremonial, ¿ok? Entonces, celebran ellos el nacimiento de Israel como nación, cuando el Señor les da la Torá, o la ley mosaica, ¿no? Ahora, esta fiesta también la celebramos nosotros en el pueblo cristiano. En el pueblo cristiano también nosotros celebramos el día de Pentecostés. Para nosotros su significado es diferente. Nosotros no celebramos cuando se nos haya dado la palabra. El día de Pentecostés nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa que Jesús le dijo a su pueblo, ¿no? Que les dijo: no se vayan, permanezcan aquí hasta que venga la promesa del Padre, la cual han escuchado de mí. Esto es el advenimiento del Espíritu Santo de Dios. Obviamente, ahí en Jerusalén, donde se encuentran ellos, viene la gente, vienen los judíos que están dispersos, pues qué sé yo, por muchas partes del mundo, vienen ese día a festejar, a celebrar en Jerusalén la fiesta del Pentecostés. Y vienen y traen todas sus ofrendas, traen todos los diezmos, todo lo que el Señor les había dicho, lo llevan. Era la gran fiesta. Celebraban la nación, así como en Estados Unidos cuando celebran el Día de la Independencia, ¿no? O aquí nosotros el Día de nuestra Independencia. Un gran fiestón que hacemos, un gran escándalo. Así los judíos pues van a Jerusalén y están en el templo celebrando esta fiesta. Así que había gran cantidad de gente, los discípulos ahí se encontraban. Entonces estamos leyendo aquí cómo es este advenimiento del Espíritu Santo, cómo es que desciende el Espíritu Santo. Veíamos hace 8 días que el pueblo estaba, primeramente, que era necesario que tuvieran unidad. Dice que estaban unánimes, un solo pensamiento, una sola actitud, estaban como un solo hombre, todos unidos. Y dice la Escritura que de repente se oyó un viento recio, ¿verdad? Un viento recio que inundó toda la habitación donde estaban ellos. Yo no me imagino cómo está esa situación, ¿no? Pero podemos hacer un poquito uso de la imaginación. El mandamiento ya se los había dado el Señor. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Ir y predicar. ¿Era la primera vez que les mandaba el mandamiento? No, ya se los había dado desde el inicio del ministerio. Cuando los juntó a todos sus discípulos, dice que los mandó a predicar. Vayan y prediquen lo mismo. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les dijo que hicieran las señales. E hicieron las señales. Pero ahora el que les daba la autoridad, el que les dio la autoridad, ahora ya se va. Y vemos una cosa bien impresionante. Si usted lo ve, ahí en Mateo capítulo 10, ellos van, predican el evangelio y cumplen. O sea, ellos hacen las señales que Jesús les dijo que hicieran. Y después en Lucas vemos también que a los 70, decía 18 días, fueron también y también hicieron las señales.
Pero en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, vemos que estos mismos que echaron fuera demonios, que sanaron a los enfermos, que dieron vista a los ciegos, y todas las señales que hicieron, vemos ayer en el Mateo capítulo 17, que ya se les había olvidado. ¿Sí se acuerdan del pasaje? Que está Jesús en el monte de la transfiguración con Juan, con Pedro y con Jacobo, y cuando descienden del monte hay una gran algarabía ahí. Pues, ¿qué está pasando? Y se acerca un hombre con Jesús y le dice: maestro, pues es que mira, mi hijo tiene este problemón, mi hijo tiene un chamuco y se lo traje a tus discípulos para que lo liberaran y no pudieron. La pregunta es, ¿por qué se lo llevaron a los discípulos? Porque ellos ya sabían en el pueblo, acuérdense que pueblo chico, chisme grande. La gente ya sabía que los discípulos de Jesús hacían las señales que Jesús hacía. Y por eso se los llevaron. Dice, y no pudieron. Cuando Jesús ya está por acá, dice, generación incrédula y perversa. O sea, primero fueron con la fe, creyeron y fueron, e hicieron. Pero después, pervertir, ¿qué es? Adulterar algo, ¿no? La fe que ellos tenían ya se había adulterado, empezaron a fallar aquí en su fe y ya no pudieron hacerlo. ¿Por qué no pudieron? Otra vez, andaban en la carne. Andaban en la carne. Les había dado la palabra para que fueran y fueron. Entonces, ahora en esto les dice, ya les dio el mandamiento y les dijo, recuerden hace 8 días, ¿no? Permanezcan aquí, ¿no? Hagan esto. Y les dijo, van a recibir poder, ¿cuándo? ¿Cuándo? Para que entonces sí cumplieran, les decía yo hace 8 días, para que entonces sí pudieran cumplir el mandato cabal, sin fallas, sin dudas, sin nada. Iban a recibir el poder. Entonces, nosotros los cristianos, el día de Pentecostés, nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los creyentes, aquellos que habían seguido a Jesucristo, ¿no? Aquellos que habían seguido a Jesucristo. Porque, bueno, me voy a adelantar un poquitín, porque nosotros vemos que cuando viene el Espíritu y ellos empiezan, fíjense las señales, el viento recio, las lenguas como de fuego, las lenguas de fuego que les aparecen en la cabeza, está hablando que están bajo la influencia de algo. Juan el Bautista, en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, da testimonio Juan el Bautista de que Jesús dice, yo los bautizo la verdad con agua, mas detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual los va a bautizar, fíjese bien, no dice con el Espíritu, dice en el Espíritu. Es lo mismo con que en. Con es, pues es algo que le echas, no te voy a bautizar con esto, y en quiere decir adentro de esto, ¿ok? Esto es muy importante. En el Espíritu. Entonces ahí está el cumplimiento de lo que ya Juan había profetizado también. Este día se les aparecen las lenguas repartidas como de fuego, viene el Espíritu Santo sobre ellos y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Señales. Y viene el poder sobre los discípulos de Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros celebramos en el día de Pentecostés y se conoce como el día del bautismo del Espíritu Santo, o el día que descendió el Espíritu Santo. Ahí está en Hechos, ¿no? Entonces, ahora aquí vemos esto. Mire, quiero que me acompañe a Juan capítulo 15, verso 26. Es un texto que vimos hace 8 días y lo vamos a volver a ver en este momento. Dice el Señor Jesucristo en Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús está diciendo que el Espíritu Santo, también lo vimos, hay una parte donde dice que el Padre lo va a enviar, y aquí dice Jesús que Él es el que lo va a enviar. Y Jesús va a enviar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté en cada uno de aquellos que han creído en Él. No en los incrédulos, en todos aquellos que han creído en Él. Así que la voluntad de Jesús es que todo el pueblo creyente tenga el Espíritu Santo. ¿No? Tenga el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por la autoridad de Cristo, el Espíritu Santo es dado a todos y cada uno de los creyentes. No es que alguien busque el Espíritu Santo. No es que tú y yo tengamos que hacer algo para obtener el Espíritu Santo de Dios. No. Lo único que tenemos que hacer es creer. Creer. Otra vez Pablo a los Gálatas: ¿recibiste el Espíritu por el oír con fe o por las obras de la ley? Por el oír con fe. ¿Oír qué? Oír el Evangelio. Oír el Evangelio. Oyes el Evangelio, crees, y el Espíritu Santo viene inmediatamente en ese momento. Aquí hay un grave error. Aquí hay un gravísimo error. Que tal vez a ti en algún momento, tú en algún momento de tu vida, has escuchado que el bautismo del Espíritu Santo es un evento posterior a que tú hayas creído. Algunos dicen: hermano, busque el bautismo del Espíritu Santo. Y mira, yo te digo si lo quieres buscar, búscalo. Y ya cuando te canses, vienes. Y juntos tú y yo leemos la Biblia para que veas en qué momento el Espíritu Santo viene sobre el creyente. En qué momento el creyente es bautizado en el Espíritu Santo. Y otra, usted levante la mano. ¿Cuántos hablan en lenguas? Levántela con confianza. ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? Todos los demás están perdidos. Nomás hay unos cuantos salvos. Porque otra cosa, dice, es que la evidencia del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y mire, tanto el Espíritu Santo como el hablar en lenguas son dones que Dios da. El Espíritu Santo es un don que Jesús da. Y el Espíritu Santo da dones a los creyentes. Pero esto que de pronto escuchamos nos lleva a flaquear en nuestra fe. Le estoy diciendo que el Espíritu Santo es dado a todos los creyentes por voluntad de Jesucristo y se los da en el momento que ellos creen. Le estoy citando Gálatas. Y quiero que me acompañe también. Bueno, dejamos aquí en Gálatas, porque no me quiero brincar. Quiero ir por partes, como dijo Jack, ¿no? Ok. Pero bueno, lo vamos a ver. Es en Efesios capítulo 1. Ya lo vemos. Yo creo que su Biblia ya está rota en esa hoja. Efesios capítulo 1, verso 13, 15. Mire, tanto vemos que ya no me acuerdo. Efesios capítulo 1, verso 13. ¿Qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de verdad. O sea, una palabra que es verdadera. Dice, y no nos dice qué es. El Evangelio de la salvación. Y habiendo creído en ese Evangelio, cuando creíste, recibimos el don del Espíritu Santo. Hermano, ¿por qué entonces aquí en Hechos? Bueno, esa fue una forma de actuar del Señor en aquel entonces. Podría tratar de explicarlo en este momento, no es el momento, ¿no? Pero se lo puedo explicar si usted me pregunta, pero no en este momento. ¿Ok? Vemos que esto pasó con el pueblo judío, pero vemos que con los gentiles, si usted va para Hechos también, en el capítulo 10, vemos que cuando Pedro va a predicar a la casa de Cornelio, el centurión, cuando va a predicar, ahí en ese momento ni hay imposición de manos para que reciban el Espíritu Santo, ni les hace un llamado que pasen al frente para que crean en Jesucristo y les impongan las manos el pastor o los diáconos o los líderes y que reciban el Espíritu Santo. No existe tal. Simplemente está Pedro predicando el Evangelio a Cornelio, a su familia y a sus invitados, y de repente ¡pum!, viene el Espíritu Santo sobre ellos. Ahí se hablaron en lenguas. Viene el Espíritu Santo sobre ellos, y como un acto posterior a este bautismo en el Espíritu, ahora los bautiza en agua. No tuvieron que esperar, no hicieron una declaración de fe, no confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, y no estoy diciendo que no lo hagan. Simplemente estoy diciendo que no tuvieron que pasar por todo eso. Simplemente estoy hablando de lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ellos escucharon la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que Cristo fue resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Y ellos creyeron. Y en el momento que creyeron, ¡pum!, el Espíritu Santo. Y como evidencia, bueno, fueron las lenguas, como evidencia. Pero no todos hablaron en lenguas. ¿Ok? Entonces, es así. Es dado a todo creyente en el momento que cree. Ahora, ¿quién es el agente que bautiza? ¿O quién es el que bautiza? Nosotros, bueno, yo llegué a ver el momento dado que alguien quería recibir el Espíritu Santo y tenía que pasar al frente, y el pastor o uno de los servidores hacía esto que le dije hace rato, le ponía las manos, oraba por él para que recibieran el Espíritu Santo. Eso yo lo llegué a ver y lo he visto a lo largo de los años que tengo en Cristo Jesús. Pero la pregunta es, lo que yo quiero que usted vea en este momento, no me conteste, ¿esto es correcto o no? ¿Quién tiene el poder para bautizar a alguien en el Espíritu Santo? ¿O quién tiene el poder para, a través de la imposición de manos, hacer que alguien reciba el Espíritu Santo? La Biblia dice que solamente Jesucristo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. No lo puede transmitir ningún hombre. No lo puede transmitir ningún hombre. Esto se recibe por medio de la fe. Y es Jesús el que bautiza. Entonces, Cristo es el agente que bautiza, o quien bautiza. Y ya vimos que Juan el Bautista dio testimonio en Mateo capítulo 3 verso 11, en Marcos capítulo 1 verso 8, en Lucas capítulo 3 verso 16 y en Juan capítulo 1 verso 33. Se lo repito: Mateo capítulo 3 verso 11, Marcos 1 8, Lucas 3 16
y Juan capítulo 1, verso 33. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Ningún hombre te puede bautizar y ningún hombre te puede poner manos para que seas lleno del Espíritu Santo. En todos estos versículos, Juan está dando el testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Juan? Lo voy a volver a repetir. Dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí o tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en, subraya su Biblia, en. Es importante, ¿eh? En. Porque esta palabra en indica el lugar donde está algo o donde es depositado algo. ¿Dónde está en este momento Luis Landín? Está sentado en una silla allá atrás. ¿Sí? Donde se deposita o donde se mete un objeto en otro. El bautismo es esto, es inmersión, es sumergir un cuerpo en otro. Por eso, cuando estos hombres son bautizados en el Espíritu Santo, quedan bajo el poder, entran, aunque el Espíritu Santo viene en ellos, pero los rodea, los cubre, ¿no? Los envuelve y quedan bajo el poder, bajo la autoridad, bajo la influencia del Espíritu Santo, que es Dios, que es el mismo Dios entrando en el hombre finito. Y la evidencia no es las lenguas, la evidencia para mí la principal, porque ahí hablaron en lenguas humanas, ¿no? Leemos con cuidado con lenguas humanas. Bueno, pero para mí la evidencia más fuerte es que se cumple también lo que Jesús les dijo: recibirán poder y me serán testigos. Se levanta Pedro, si seguimos leyendo ahí, se levanta Pedro por la crítica de la gente que estaba allá en Jerusalén y los escuchaban hablar cada uno en su lengua natal. Dice que había partos, medos, elamitas y no sé qué tantos más, judíos que vivían en otros pueblos y que hablaban otras lenguas, y los oían hablar cada uno en su lenguaje. Y los vieron y dijeron: estos están borrachos. Ya son las 9 de la mañana y ya agarraron una guarapeta, pero de agarrapollos. Y Pedro se levanta con autoridad y se levanta con poder. Imagínate, hace unos días habían corrido y tenían temor de los judíos, que los fueran a matar, o mínimo que les fueran a dar una calentadita ahí, ¿verdad?, por ser seguidores de Jesús. Y ahora se levanta y los confronta, los enfrenta. Tranquilos, estos no están borrachos como ustedes están hablando. Lo que ustedes están viendo aquí en este momento es lo que dijo el profeta Joel. Y empieza, y y les da una predicación hablando de la obra de Jesús, el poder y la autoridad para predicar el Evangelio. El poder que nos da el Señor a través del Espíritu Santo es principalmente para eso, para predicar el Evangelio. Lo demás es secundario. Principalmente para predicar el Evangelio. Seguimos leyendo en el capítulo 4 de los Hechos. En el capítulo 3 vemos que Pedro y Juan siguen haciendo señales, pero ellos saben quién las está haciendo. Por eso cuando los sacerdotes le dicen: ya no prediquen, le digo: Señor, mira sus amenazas, concédenos, Señor, ¿no? Concédenos el privilegio que con denuedo sigamos predicando tu palabra mientras tú vas.
O sea, nosotros vamos predicando y tú vas detrás de nosotros confirmando el evangelio, haciendo señales, milagros y prodigios. Si tú y yo nos dedicamos a predicar el evangelio con poder y con autoridad, el Señor Jesucristo te va a respaldar con todo el poder y con toda la autoridad, y entonces vamos a seguir viendo en este mundo cristiano tan apagado, tan antipático, tan frío, vamos a empezar a ver entonces otra vez los milagros que se veían en los tiempos de Jesucristo. Ciegos que ven, sordos que oyen, y sobre todo muertos que siguen resucitando por la predicación del evangelio. Allí está, es bíblico. Y el mismo Dios que está actuando ahí, el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, es el mismo hace 2000 y pico de años y sigue siendo el mismo el día de hoy. Y fíjese, en todos estos textos que está hablando, pues yo dije que subrayamos ahí en todos estos textos, el receptor, el que recibe el cuerpo es el Espíritu Santo. Seas bautizado dentro de, ya le dije que indica qué, lugar donde se pone algo o lugar donde se introduce algo. Esto es, queda bajo la influencia del Espíritu Santo. No es el punto ahorita. Yo espero que el Señor nos siga hablando acerca de esto, pero como un comentario nada más, y yo lo hablaba y lo he hablado con mucha frecuencia, porque yo parto de mí, o sea, yo no le estoy señalando a usted nada, no, yo parto de mí, yo le digo lo que yo he visto a través de la palabra, pero yo lo veo, o sea, que la llenura del Espíritu Santo o andar en la plenitud del Espíritu, pues es algo que nos toca vivir, es algo que nosotros tenemos que buscar, porque cuando estamos bajo la influencia del Espíritu, el Espíritu es el que va haciendo las cosas, ¿no? Es el Espíritu el que me está guiando, el que me está indicando qué, cómo, cuándo, dónde, en fin, todo. Pero estar bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Ahora, hay otros textos también, y también vamos a ver algo que está bien importante. Mire, si usted me acompaña ahí a ver lo que dice en Juan capítulo 16, verso 13 al 14, él sí quisiera que me lo leyera. ¿Sí se escucha bien allá atrás? Juan capítulo 16, verso 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire, aquí hay algo, pues yo digo que muy importante. Mire, Jesús es el agente que bautiza en el Espíritu. O sea, Jesús nos da el Espíritu, nos mete en el poder, nos da el poder del Espíritu, nos mete en el poder, nos da poder. Pero ¿para qué nos da ese poder? Ya lo veamos ahorita. Nos da el poder para que Él mismo, el mismo Espíritu, nos sumerge en Jesús. Dice, viene el Espíritu de verdad y nos guía a la verdad. La palabra es verdad, ¿no? Pero glorifica a Jesús porque toma las enseñanzas de Jesús y nos las está recordando. Entonces, necesitamos el poder para estar en Jesús o inmersos en Jesús. Vamos a verlo. Aquí fíjese, dice la Escritura, aquí en 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13, ya hemos visto, y hay otros, un montón de textos más, nada más que le toco esto. Casi todos los textos cuando nos dicen en Cristo, estamos en Cristo, y habla del bautismo, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, no del bautismo ceremonial en agua. El bautismo ceremonial no nos introduce en Cristo.
1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿no? Sabemos que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿no? Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Recordando solamente como un punto de referencia lo que dice ahí en Juan capítulo 14, ¿no? Cuando está hablando con sus discípulos y les dice, no se turbe su corazón y tengan miedo, ¿no? Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿sí? Voy pues y se prepara morada para vosotros. Y cuando la tenga lista, ¿qué dice? Vendré y... Parece una incoherencia que está hablando ahí Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice José? ¿Cómo? Pues parece incoherencia, ¿no? ¿Cómo se va a tomar a sí mismo? Se va a agarrar así. Pues así, ¿para qué viene? Desde donde está, ¿verdad? Pero la referencia está hablando de su cuerpo. Los voy a tomar a ustedes, que son mi cuerpo, y me voy a llevar a mi cuerpo. Entonces, un cuerpo. ¿Cuál es este cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Y luego sigue diciendo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber un solo espíritu. Entonces, Cristo nos da el Espíritu Santo y nos da poder, y después el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Nos hace parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, y nos está hablando, según Jesús, nos está recordando de manera constante y permanente las enseñanzas del Cristo. Nos está recordando su palabra y nos está hablando de las cosas que están por venir. Mire, esta obra del Espíritu Santo es tan grande y tan fuerte y tan poderosa que nos identifica con Jesús, que nos hace uno solo con Jesús. Uno solo con Jesús. Y nos identifica plenamente con Él. Entre más vivimos nosotros la vida cristiana, esto es, entre más dejamos que Cristo viva en mí, y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, mientras más dejo que Cristo viva en mí, o sea, yo me muero y dejo que Él haga su voluntad en mí, más me voy pareciendo a Cristo. Más nos vamos pareciendo aquí. Y entre más te pareces a Cristo Jesús, la vida es más placentera. No como la canción, en el mar la vida es más... No, en Cristo Jesús la vida sí es más sabrosa. En Cristo Jesús la vida es más placentera. En Cristo Jesús la vida es más fácil. En Cristo Jesús la vida es próspera. Con sus asegúnes. Porque tenemos como enemigo al mundialón. Pero si estamos en Cristo, bagatela. Tenemos el poder para vencer. Somos identificados plenamente con Cristo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 3, versos 27 y 28, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en
Cristo, dice, ¿de Cristo qué? De Cristo estamos revestidos. Esto es, traíamos una vestimenta, no andábamos encuerados, porque revestir quiere decir volver a vestir, ¿verdad? Andábamos vestidos y nos pusimos otros vestidos. Revestido. Dice, del griego enduo, así, enduo, que quiere decir entrar dentro de o meterse dentro de. Revestir es meternos en Cristo, que es lo que hace el Espíritu, nos sumerge y nos viste de Él. Traemos las vestiduras de Cristo por el Espíritu Santo. ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez a mi pastor decir a una pregunta que le hicieron, ¿cómo te gustaría que te recordaran a ti, Jaime Guerrero? ¿Alguno de ustedes lo escuchó que dijo, a mí me gustaría que me recordaran como a Jesucristo? O que alguien una vez en su vida le dijera, tú me recuerdas a alguien. Y que se quedara esta persona pensando, ¿a quién me recuerdas? Ah, ya sé. Tú me recuerdas a Jesucristo. Revestidos de Cristo. Identificados plenamente con Él. El aspecto de Jesús. Porque yo andaba yo vestido de harapos, traía la cobertura del chamuco, lleno de harapos. Híjole, hay un... Déjeme buscarlo, porque ahorita no quiero... Ay. En Isaías 14, verso 10 en adelante, dando con el chamuquín, o al menos es lo que nosotros entendemos, ¿verdad? De Isaías 14 y Ezequiel 28 nos están hablando del chamuco. Pero mire cómo andaba este cuate, así andaba un amigo mío. Dice el verso 11, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Bueno, lo que quería ver es eso de los gusanos, ¿no? Esa era mi vestimenta de harapos en el mundo. Pero una vez que el Espíritu me trae a Cristo Jesús, me mete en Cristo Jesús, me quita mis ropas, ¿no? Mis ropas andrajosas,
y me viste otra vez. Nos viste otra vez. Así como el hijo pródigo que veíamos, ¿no? Insensato que se quiso ir un día de la casa de su padre disfrutando todo lo que tenía. Y un día le plació simplemente, yo no sé qué ve en la cabeza de este muchacho, quería rock y decidió irse al mundo. Y ya una vez que andaba, pues nada más usemos un poquito la imaginación, ¿no? Sin dinero ya. Dice que se fue a una tierra lejana y que malgastó su dinero. Dice que a lo último estaba allá en un chiquero, allá entre los puercos, dándoles de comer y ni siquiera podía comer. Para nosotros pues se nos hace muy normal porque algunos de nosotros hasta chiquero tuvimos en nuestra casa, ¿no? O tenemos, ¿no? Pues sí, yo me acuerdo que de chamaco en la casa de mi abuelo había puercos, ¿te acuerdas, chiquilla? Había puercos y mi abuelo me mandaba darle de comer y yo no veía nada malo en darle de comer a los puercos. ¿O usted ve algo malo darle de comer a un puerco? No, para nosotros no. El asunto es que para un judío sí, porque el puerco, el cerdo es un animal inmundo. Y este chamaco estaba dándole de comer ahí al animal inmundo. ¿Usted se imagina cómo estaba? Si vivía en el chiquero. ¿Y a qué olía este muchacho? Ya andaba flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones y apestoso a cuchi. Porque no podía, y sin dinero. Y se levantó y fue a la casa de su papá. Y llegó a la casa de su papá y su papá, híjole, pues yo quién sabe si abracé a uno de mis hijos así oliendo a cuchi, ¿no? Y todo mugroso. Yo creo que sí. ¿Y sí se acuerdan lo que pasó? Le quitaron los harapos al chamaco, le pusieron un anillo de oro, le pusieron sandalias y le pusieron ropas efectivas. Y eso fue exactamente lo que pasó conmigo. Estaba yo revestido del chamuco, del chancho. Alguna ocasión le comentaba a usted, porque me llamó la atención. Me quiero parar aquí, pero me siento como el cura Hidalgo. El estar bajo el poder del Espíritu Santo o estar bajo el poder de Cristo, pues a mí se me imagina así en mi mente, así media loca que tengo. Y me acordaba yo en algo que en una ocasión le platiqué, de aquellos muñequitos que tal vez muchos de ustedes ya no conocieron, pero uno se llamaba Neto y el otro era Titino. Estos muñecos no tenían voluntad, ni alma, ni nada. Eran unos muñecos de madera inertes, trapo y madera. Y no sé si por abajo algún resortito o algo, ¿no? Y estos, pues, yo a veces me figuro así, ¿no? Estos muñecos son creados, o todos los muñecos estos de ventrílocuo, son hechos para ser manejados y manipulados por el ventrílocuo que les da vida. Y al final de cuentas el muñeco habla, dice y se mueve de acuerdo a la voluntad de su dueño. Yo andaba como ya no sé si Neto o Titino o como los dos, pero yo hacía, decía, hablaba lo que el dueño donde yo estaba, el que me poseía, me decía que hiciera. Y yo no tenía ni el poder ni la voluntad para no hacerlo. Tenía que obedecer porque él era el que me manipulaba. El poder de esta persona o de este ser, el poder era el que me movía. Por eso hacía yo todo lo que le correspondía al chamuco. Una boquita, se hablaba en lenguas, pero puras lenguas viperinas. Albores y majaderías y esto y lo otro, y me deleitaba hablando esas sandeces.
Es más, hasta me sentía el chistosito y en la calle hasta levantaba la voz para que la gente me escuchara que era yo un marrano vestido, ¿verdad? Digo, por mi forma de hablar. Me jactaba yo de lo que yo era. Pero, sin embargo, en unos momentos me sentía avergonzado, sentía pena. Cuando me quedaba solo, esa naturaleza, esa conciencia que habitaba en mí, me reprochaba y me decía, eres esto, eres lo otro, y yo a veces me dolía tanto que quería cambiar, pero no podía, porque solamente era un títere manejado por un poder, y yo no lo podía resistir. Por eso cuando vemos ahí en Efesios, en el capítulo 2, ahí está José Luis Bolaños. Hacía por naturaleza las cosas del pingo. A ver, léalo rápido. Juan, ya lo tienes ahí, léelo rápido, que se escuche aquí, por favor. Sí, 2:1 en adelante. Dice que Él también nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y éramos por naturaleza, quién sabe qué. Léelo, por favor. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los Ahí demás. está. ¿Había poder para decir no? No. No. Porque era por naturaleza hijo del pingo, del chamuco, del innombrable, y tenía que hacer lo que él me decía, porque estaba bajo el poder de él. Pero un buen día, hay una canción que me encanta. Yo perdido una vez se las puse, ¿se acuerdan? Yo perdido en el mundo vagué, sin hallar un consuelo, algo así dice, ¿no? Dice, pero un día mi Cristo me halló y con dulces palabras me habló. Comprendí que yo estaba perdido, oh sí, y que Cristo era mi salvación. Comprendí que yo estaba perdido, oh sí, y que Cristo era mi salvación. Está bonita esa canción, nomás que no me acuerdo del principio. Pero dice que vivía así como esto que acaba de leer Juan. Una vida tremenda. Pero un día mi Cristo me halló y con dulces palabras me habló. Y el Espíritu Santo me convenció de pecado. Y no tuve más resistencia, no pude más que rendirme ante Él. Y creer que Jesús había muerto por mis pecados y que si yo creía en eso, mis pecados iban a ser perdonados, Chuy. Y lo necesitaba tanto, 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 que lo creí y lo recibí y mi vida cambió. Pasé a ser de otro dueño. Fuimos comprados por un precio carísimo, elevadísimo. Y ahora el dueño, el que me compró, ahora es el que me da vida. Y ahora Él habla, o sea, yo hablo lo que Él me dice que hable. Y hago lo que Él me dice que haga. Bueno, sinceramente, hay momentos de resistencia, ¿no? Pero Él es mi dueño. Hoy mi alma es Él. El espíritu que me da vida es Él. Y yo me identifico con Él. Carlos, Neto y Titino, el ventríloco y los títeres son uno solo. Se convierten en uno solo. Ya no hay que el muñeco de madera y que este es el que habla. No, se convierten en uno solo. De tal manera que cuando escuchas al muñeco hablar, dejas de ver al ventríloco
o volteas a ver al ventríloco y dejas ver al muñeco, porque son uno solo. Y ese es el poder que el Señor nos da para que tú, yo y Él seamos uno. Para que ese pacto que se rompió allí en el Sinaí, ese nuevo pacto en el cual hemos entrado nosotros, sellado con la sangre de Cristo, no con la sangre de la becerra, sellado con la sangre de Cristo a través del Espíritu Santo, eso ya no se rompa. Y entonces se cumpla esto que está escrito ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, cuando toman la cena el Señor, y que les dice: cuánto he anhelado tomar con ustedes esto antes de que padezca. De cierto les digo que no lo volveré a beber con ustedes hasta aquel día en el reino. El Espíritu Santo en ti y en mí son las arras de nuestra herencia. Es lo que nos garantiza que ya no vamos a dejar de ser de Cristo, que nos vamos a parecer más cada día a Él. Dice que son las arras de nuestra herencia hasta que alcancemos, algo así dice. Ahorita se me fue el avión, perdóneme, se me ve el avión. La garantía que vamos a estar. Ya no se rompe el pacto. Somos la novia y se va a cumplir la boda hasta allá en el Apocalipsis capítulo 19. El sello, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Si usted está seguro que tiene este bautismo, si usted está seguro, piense: yo soy un creyente, he creído en el Evangelio, yo creo que Jesús en la cruz del Calvario murió por mí, pero lo creo a pie juntillas. Si usted lo cree, usted tiene el Espíritu Santo. Tal vez, le decía yo, de pronto se nos ha olvidado en la iglesia que ahí está el Espíritu Santo cumpliendo su ministerio en silencio. En silencio. Pero cuando le demos la libertad a Él, la iglesia se va a mover. Dejará de ser una iglesia fría porque va a ser bautizada con fuego. Aunque el fuego nos habla de problemas, aflicciones, tribulaciones, pero tal vez fuese necesario eso para que el fuego del Espíritu Santo se avive dentro de nuestro corazón y empecemos a cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Y más aún que eso, ¿no? Entonces los dones que el Espíritu Santo nos da fluirán de nuestra vida y entonces veremos el reino de Dios descender en este lugar. Las señales del reino de Dios. Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú me has dado la bendición de poder compartir, Señor, en este momento tu palabra a mis hermanos, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que lo que ha salido de mi boca, tu palabra que ha salido de mi boca, Señor, penetre profundamente en el corazón y la mente de mis hermanos. Que seas tú, Señor, quitando todo obstáculo, todo impedimento y todo rechazo, Señor, para que tu palabra penetre. Que hagas, Señor, tú la obra en nosotros de convencernos, Señor, de la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Que le demos libertad y que te demos libertad a ti, Señor, para que seas tú manejando nuestras vidas. Que seas tú moviéndonos a hablar y a actuar y a hacer todo lo que tú nos estés indicando que hay que hacer, Señor. Que nos identifiquemos plenamente contigo, así como el Señor Jesucristo te lo pidió allá, Señor, en aquella oración sacerdotal que hizo en Juan capítulo 17, que dijo: para que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Así seamos uno con el Espíritu, seamos uno con Cristo y seamos uno contigo, Padre Celestial. Te lo pedimos hoy, Señor, con todo el corazón. Y te damos gracias, porque sabemos que tú nos vas a contestar favorablemente.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.